¿Necesitas un patinete muy ligero? ¿Quieres un patinete muy barato? ¿Merece la pena un patinete así? El patinete Smart Giro Extreme XD en su versión 5 es el patinete más ligero y barato que tiene Smart Giro y uno de los más ligeros y baratos del mercado. Tiene unos puños desmontables de goma, con buen agarre, de color amarillo y negro que le dan un aspecto muy actual al conjunto del patinete. Al ser desmontables, el patinete se queda muy recogido y cabe casi en cualquier lugar. Lleva un freno electrónico que se acciona con el pulgar desde esta leva o palanca roja de plástico que se encuentra en la izquierda del manillar. Tienes que acostumbrarte a su frenada, pero hace muy bien su función. Además tiene un freno de pie que nos ayudará para frenar en seco en caso de emergencia. En la parte derecha del manillar está el acelerador, que lo pulsaremos con el dedo pulgar. A su lado tenemos el display o pantalla. Tiene un buen diseño. Es sencillo y visible en todo momento. Tiene la información básica como la velocidad, la carga de la batería por medio de estos 6 rectángulos, el modo de conducción y el tiempo de viaje en curso. También si tenemos la luz encendida lo marcará con este testigo. Tiene 3 botones. El botón central con una pulsación larga sirve para encender o apagar el patinete. Con cada pulsación corta del botón central podremos ver el voltaje de la batería. Si pulsamos otra vez veremos los kilómetros del viaje en curso, el total de kilómetros realizados con el patinete y las revoluciones por minuto. El botón superior con una pulsación larga enciende o apaga las luces. Lleva una pequeña luz delantera que puede ayudar a que nos vean, pero no está pensada para iluminar nuestro camino. Lleva 2 luces traseras en los laterales del patinete eléctrico. Este tipo de luces siempre quedan muy estéticas y ayudan a que nos vean. Cuando frenamos, estas luces traseras parpadean. Para ayudarnos a nuestra visibilidad, lleva un catadióptrico de color rojo en el guardabarros trasero. Su sistema de iluminación es muy básico. Con una pulsación corta en el botón de arriba o abajo subiremos o bajaremos los modos de conducción. El patinete viene limitado a 25 km/h para cumplir con la normativa de la DGT y podrás bajarte el certificado que así lo acredita con tu número de serie desde su web www.smartgiro.es. Os recuerdo que para poder arrancar el patinete deberemos empujarlo y acelerar. El manillar es metálico y bastante fino y está soldado al mástil, que también es bastante fino, aunque en su conjunto se ve resistente. Hay que tener en cuenta que este patinete está pensado para niños, adolescentes y personas con un peso diría que hasta 70 kilos. Antes de llegar al sistema de plegado podemos ver esta abrazadera que une la base con el mástil. El sistema de plegado del patinete es rápido, aunque hay que cogerle el truco. La palanca es de plástico, se ve fuerte, pero hagámoslo con cuidado. Todo el sistema en general se ve resistente, pero recordemos que es un patinete muy económico y muy básico. Tanto su robustez como su estabilidad no es comparable con un Smart Giro Ciro o Baggio. Es un patinete que hace bien su función como patinete básico, siendo ideal para un uso poco exigente. El peso del patinete es de 10 kilos, se siente muy ligero, manejable y creo que es su punto fuerte, que además de ser para niños y adolescentes, puede venir muy bien para personas que necesitan hacer transbordos en transporte público, también para subir el patinete a pisos altos sin ascensor, incluso para personas que vayan en caravana y quieran moverse con un vehículo limpio y muy ligero. Eso sí, para que sea una buena experiencia, creo que el conductor debe pesar hasta unos 70 kilos. Lleva una rueda delantera neumática de 8 pulgadas, cuya presión aconsejada es de... que deberemos revisar cada semana o cada 15 días, como cualquier otro patinete, y una rueda trasera de 8 pulgadas maciza para no tener que preocuparse de pinchazos. Lleva una suspensión delantera que amortigua un poco las imperfecciones de la calzada, pero al ser ambas ruedas de 8 pulgadas y la trasera maciza, se notan las irregularidades y la estabilidad se resiente si la calzada está en mal estado, pero aún así se deja conducir.
Lleva un motor de 250 vatios nominales de potencia en la rueda trasera. Con un peso de 39 kilos es capaz de subir rampas de una inclinación considerable, como estas que por debajo pasa el tren, a una velocidad entre 18-20 km/h. Así como subir pasarelas más empinadas, de estas que por las debajo pasan coches, las subió sin problemas. Con mi peso de 70 kilos, mejor en llano o con rampas poco inclinadas. Su aceleración y fuerza dependerá mucho del piloto, siendo con 70 kilos discreta. Con pesos inferiores ganaremos en aceleración. Recuerda que puedes conseguir este patinete y todos los patinetes de Smart Giro con un descuento del 8% con el cupón Cosas Mías en la web oficial www.smartgiro.es. Además, tienes todos sus accesorios y repuestos con el mismo descuento. Os dejo enlace en la información del vídeo y en el comentario fijado. No lleva caballete o pata de cabra, pero lo podemos sustituir medio abriendo el patinete, haciendo la propia base de caballete o pata de cabra. La base del patinete es bastante larga y estrecha, lleva una lija que agarra muy bien las suelas de nuestro calzado, en las que podemos ver el logo y algunos dibujos con un diseño muy actual. Lleva una batería de 6600 mAh a 24 voltios. Mantiene muy bien la potencia y la velocidad en toda la carga de la batería, aunque a medida que vamos consumiendo batería perderemos algún kilómetro de velocidad punta. Recuerda cargar la batería antes del primer uso. Aquí podéis ver la zona de carga de la batería. La autonomía que ha sacado mi hijo ha sido de 20 km, a una velocidad de entre 20 y 25 km/h, siendo la primera carga del patinete en llano, invierno y con un peso de 39 kilos. La autonomía que he sacado yo ha sido de 13 km, a una velocidad de 20 a 25 km/h, en llano, invierno, con un peso de 70 kilos. En este caso era la segunda carga de la batería y aplicando la fórmula me dan unas cifras un poco mejores que las de mi hijo por ser la segunda carga de la batería e incluso por mi forma de conducir. Mi hijo todavía tiene que aprender a ser más eficiente. Antes de decirte la autonomía que vas a poder hacer con este patinete eléctrico, espero que hayas podido valorar si cumple o no con el uso que le vas a dar según tus circunstancias. Recuerda que estamos ante un patinete muy básico y económico, por lo que tampoco le podemos pedir mucho, pero desde luego que si cumple con lo que necesitas, es una opción muy ligera, económica y con garantía española. Y ahora, para saber la autonomía que puedes hacer con este patinete con tu peso, debes de multiplicar mi peso, es decir, 70, por los kilómetros que yo he realizado, 13. Y lo que te dé, lo divides entre tu peso y el resultado será la autonomía que vas a poder hacer con tu peso. Recuerda que este patinete está indicado hasta 70 kilos. Y ahora puedes ver el unboxing de este patinete eléctrico en el enlace que te voy a dejar en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. O si no, puedes ver este otro vídeo. ¡Chao!